La economía recientemente esta semana, Douglas, Nicaragua fue catalogada casi como un país de economía basura, con bonos basura, nos quitaron, nos degradaron, eso es menos préstamo, aumento de intereses, menos inversión. La economía viene a ser el talón de Aquiles de esta dictadura que se siente lista para el fraude electoral, que no está dispuesta a entregar el poder por medio de las elecciones. ¿Hay que paralizar el país para que entren en razón o todavía no ves eso o no se discute eso en la alianza? Douglas. Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo y estamos de acuerdo que este gobierno necesita más presión. Es decir, en eso no hay ningún tipo de controversia. El problema es cómo haces esa presión. Y aunque se escuche cansado, porque tenemos meses de estar diciendo organización, 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 vamos a tener que seguir diciéndolo. Porque esta decisión que nosotros tomemos, llámese movilización, llámese una enfocada meramente a lo electoral, llámese el boicot electoral, es decir, no ir a las elecciones, una movilización más masiva, todo va a requerir movilización organizada. Y quizás la máxima prueba de que abril realmente fue espontáneo, que no fue ninguna conspiración palaciega, intento fallido de golpe de Estado, es específicamente de que todo lo que hizo se dio fue autoconvocado y que ha costado mucho construir organizaciones. Entonces, cuando vos hablas del efecto mariposa, que esta organización salga a las calles, es que efectivamente se necesita elevar el nivel organizativo. Con el segundo punto que decís sobre la cuestión de la economía, pues, y la cuestión de la paralización del país, efectivamente el último informe del artículo del FMI te dice que el país va a decrecer mucho más de lo que planteó el Banco Central de Nicaragua. Y es una paralización que uno la podría ver en las calles, aunque efectivamente la gente necesita sobrevivir y necesita no morir en este momento de hambre tampoco. Esa decisión, me imagino que cuando hablas de paralización estás haciendo referencia al paro que deberían de hacer las cámaras empresariales. Creo que eso es una cuestión que sigue estando en el tapete y que son esas cámaras las que tienen que tomar la decisión si estamos a expensas de que el sector privado organizado, las cámaras que representan a la economía formal, son las que van a tomar esa decisión. Sin embargo, el sector privado no es todo el país. Hay una gran economía informal, hay un sinnúmero de trabajadores que también podrían paralizar a manera de protesta al país. Sin embargo, eso volvemos a lo mismo, requiere organización, requiere comunicación. Porque cuando hablamos de organización, nosotros no solo estamos hablando de organización para la movilización, la organización es clave sobre todo para tomar decisiones, porque una de las grandes quizás hándicaps que ha tenido la oposición en los últimos años es aquella famosa cuestión de que a mí nadie me representa o quien está en la televisión, quien está tomando decisiones, no representa a nadie precisamente. Eso tenemos que solucionarlo a través de organización. Es por eso que es un paso imprescindible. El otro punto sobre la cuestión del fraude electoral, creo que hace referencia a que hoy se vence el memorándum de entendimiento con la OEA y no ha habido una prórroga, no se ha extendido. Y efectivamente el gobierno se está preparando para el fraude, porque recordemos, una dictadura como esta siempre va a ir al fraude. Lo clave es nosotros qué vamos a hacer ante esas estrategias de fraude, porque el gobierno la tiene bastante difícil, pues. No son los años anteriores. ¿Y por qué la tiene bastante difícil? Porque gran parte de su apoyo popular, que sí lo tenía, se desplomó ante la indignación de la masacre. Pero otra parte de la población que ellos están perdiendo es precisamente por esta cuestión del desplome de la economía, que no va a parar. La economía no se va a recuperar. Y cada vez, ¿qué hace la gente? Pues, es decir, vos podés, simplemente hay gente que puede decir apática, no me importa la represión, no me importa que las personas que están organizadas las estén reprimiendo, porque del otro lado veo progreso económico. Pero en Nicaragua, si te tapas un ojo, ves represión, si te tapas el otro, ves colapso económico, no hay futuro. Y ahí es donde la oposición organizada, esta coalición es la que tiene que convertirse en una alternativa real de poder. La oposición tiene que demostrar que es una oposición viable, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque a nivel internacional también se hacen esa pregunta. Esta oposición está organizada, está tomando decisiones, va a tomar las decisiones difíciles que se van a necesitar tomar, va a enfrentar esos momentos, y eso es difícil. ¿Estamos claros, Jaime? Bueno, mira, yo creo que varias cosas y hay varios puntos, apartando la euforia y el entusiasmo que nos causó tanto la convocatoria de la marcha como el
el pronunciamiento de la firma de la intención de formar la coalición, porque eso fue lo que se hizo el martes 25, fue una proclama donde los que estaban ahí firmaban un documento diciendo que iban a hacer todos los esfuerzos para formar la coalición. O sea, la coalición no se ha formado. La coalición lo que está ahorita es siguiendo en un mismo proceso que por lo menos ahora ya se están empezando a sentar juntos para empezar a discutir las reglas del juego, que todavía no han comenzado a definir. Creo que ha tenido una sola mesa de negociación, de plática, donde la mayoría del tiempo la discutieron para ponerse de acuerdo en la proclama que iban a firmar este 25. Pero lo importante es que están hablando. Pero cuando yo oigo hablar de que hay que trabajar en la organización, y estoy totalmente de acuerdo, o para poder lograr la organización, tenés que terminar de formalizar esa coalición para que cuando vayan a los departamentos, a los municipios, a la comarca, puedas ir realmente con algo sólido al respecto. Y entonces, y ahorita, hoy vi, y puedo poner un audio si hay tiempo, por ejemplo, del PLC, donde el PLC ha dicho que no han comenzado ni siquiera a discutir las reglas del juego de cómo se van a tomar las decisiones, y que eso es algo que le inquieta, porque quiere saber si las decisiones se van a tomar por mayoría simple, por consenso, etcétera. Y hay problemas también alrededor de que aquí hay que superar uno de los grandes problemas que se tiene, es cómo superar una enorme desconfianza que hay entre todos los que participan ahí ahorita por el momento, y más los que aquellos que probablemente entran. Algo que me gustó, algo positivo que me gustó del acto, por ejemplo, es que ahí habían, y aunque haya sido solo una proclama de intención, ahí había partidos políticos y movimientos y agrupaciones que en un momento dado fueron enemigos, y enemigos fuertes, y enemigos con diferencias profundas. Y en ese acto se mostró respeto, se respetaron mutuamente, no hubo insultos, ¿verdad? Tal vez de vez en cuando alguien tiraba una chifleta, pero nadie respaldaba esa chifleta o esa chinita que se trataron de tirar, pero lo que predominó fue un mutuo respeto. Y eso significa que va avanzando en la mentalidad de todos la necesidad que tenemos todos de buscar la manera de entender que hay más cosas que nos unen a aquellas que nos desunen, y que más importante que aquellas cosas que nos desunen es el problemón que tiene el país de tener la dictadura en el Carmen, y que esa es la principal problema que tenemos todos los nicaragüenses. Ahora, existen también, y aquí tiene la gran responsabilidad todas las organizaciones, porque desgraciadamente en este país no hay nada secreto, ¿verdad? Y entonces los liderazgos de estas organizaciones tienen el compromiso de que realmente practicar lo que se predica, no solo predicarlo. Y digo esto porque, gracias, por suerte, está Iván aquí que puede contestar. Yo recibí una carta que se la compartí a ustedes antes de entrar al programa, una carta que le mandó el Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco a los miembros de la Comisión Negociadora de las reformas electorales, donde prácticamente le dicen que fueron cambiados, ¿verdad? Una carta que desde mi opinión y la opinión de tanto Bonifacio Miranda y de Danilo Aguirre III, una carta bastante insultativa, fueron las palabras que ellos usaron, y me gustaría compartirla para que ustedes se den cuenta y ustedes mismos vean y digan si estoy equivocado o no.
dice la siguiente: Managua, 27 de febrero, señor Bonifacio Miranda, señor Danilo Aguirre. Estimados representantes del grupo tripartito de la Unidad Nacional en el grupo Pro Reformas Electorales, por este medio le informamos que hemos decidido hacer cambios en la conformación del grupo que representa a la Unidad Nacional en el bloque Pro Reforma. En vista que se avecinan momentos de mucha tensión y confianza política, y dado el acontecimiento abordado bilateralmente con cada uno de ustedes, el Consejo Político en Pleno ha decidido reemplazar la participación de ambos, al igual que la de otros miembros más, Agradecemos el apoyo brindado hasta la fecha, conscientes de la importancia de la labor realizada. Sin más que referirnos, saludes, Consejo Político de Unidad Nacional. Cuando yo recibí esta carta, inmediatamente me comuniqué tanto con Danilo Aguirre como con Bonifacio Miranda, que está fuera de Nicaragua, en los Estados Unidos. Y hace unos minutos, hace una hora, Danilo Aguirre hizo circular su respuesta a esa carta que está ahí, que más adelante, si da tiempo, la podemos compartir, diciendo que en ningún momento se le había permitido a ellos discutir los argumentos de por qué habían sido separados, que en primer lugar, en segundo lugar, que el Consejo Político no los nombró a ellos, que por lo tanto el Consejo Político no tiene la facultad de quitarlo a ellos, que es la Asamblea de la Unidad Azul y Blanco la que lo puede quitar. Lo mismo me manifestó Bonifacio, y además habló de unas negociaciones que está teniendo la Unidad Azul y Blanco con el partido PRD para otra cosa que podemos discutir más adelante. Pero me gustaría oír a Ivania lo que está pasando. Pues. Eso es lo que te iba a decir. Antes de que pasarle a Ivania, y me vas a permitir, Luis, quitarte un poquito de tu tiempo que te tocaba, porque Ivania es miembro del Consejo Político de la UNAP. Correcto. Yo tengo que entender que cada organismo se maneja de acuerdo a sus normas, a lo interno, que debería de ser interno, porque así va a ser la alianza cívica y va a tener discrepancia. Así lo puede tener el PLC como lo tiene el PRD, etcétera. Pero, y tendrá el consejo, y se nombra un consejo para dirigir a esa organización, si no, ¿cuál sería la lógica? Pero ya que tenemos a Ivania, ya que vos lo sacaste a luz pública y ya se está ventilando en las redes sociales, Ivania, ¿cuál fue el motivo por el cual ustedes cambiaron a estos dos representantes del UNAP en esa mesa sectorial y están ustedes autorizadas como Consejo Político del UNAP para hacerlo en base a su ley de organización, pues? Bueno, en primera decirte que yo fui una de las 5 que retiraron de la mesa tripartita. Estaba ahí por parte de la unidad desde, qué sé yo, por septiembre. Por las situaciones que todos conocemos, dejé de asistir, y ahora que regresé y en temas técnicos, yo soy sincera, uno no puede ocupar un espacio donde no tiene algunos conocimientos, ¿verdad? Entonces yo dispuse también que era correcto, por mi falta de asistencia y de algunos conocimientos técnicos, abandonar el espacio y dárselo a personas que realmente puedan ejercer esa labor con mayor firmeza en nombre de la unidad. Eso es una situación. Lo segundo, la carta es interna, se habló con ellos personalmente para informarle, y a mí me encantan estas cosas. ¿Saben por qué? Porque si hay alguien más filtrado que la unidad, que me lo diga. Todos nuestros procesos han sido filtrados. Qué interesante, porque los señalamientos a la unidad han sido por sus procesos democráticos. Es muy interesante. Los candidatos al CP, su forma de elección, los documentos que nosotros debatimos y que pasamos horas, y por eso nos llaman lentos y dispersos en la unidad, porque pasamos a la asamblea casi todo, han servido para, digamos, criticarnos, señalarnos y demás. Y a mí me parece bien, porque imagínate un proceso
a oscuras, pues entonces, ¿para qué estamos queriendo cambiar Nicaragua si escondemos las cosas? Nosotros tenemos más de 90 organizaciones a las porque vía correo se le envían todas las notificaciones. En este caso, el CP está facultado para nombrar a sus delegados en los espacios correspondientes como esto. Ahora, hay un cambio en este momento que pasa a ser el de los partidos políticos, donde lo que se le llamaba el grupo tripartito ya deja de ser eso y pasa a ser un bloque donde ustedes han visto que ya han salido algunos comunicados de partidos políticos, donde ya no solo está la unidad de la alianza, sino todos los partidos políticos. Entonces, nosotros, lo repito, de forma interna hemos tomado esta decisión en conjunto, ¿verdad? Y en pleno del Consejo de renovar nuestro representante en ese espacio. Yo creo que lo demás, y me disculpan, pero tengo que ser sincera, es chisme. Lo demás es chisme. Y nosotros no nos basamos en chisme ni estamos. Yo, sinceramente, no creo que sea un lugar donde ventilar, pero las organizaciones de la Unidad Nacional eligieron un consejo político. Ustedes pueden revisar la votación del 4 de enero, donde está un consejo para tomar estas decisiones. Pero también quisiera hablar, ya que Jaime está interesado, nosotros tenemos 5 comisiones. Imagínate que nosotros les dijéramos aquí que hemos cambiado a 6 o 7 representantes de la Comisión de Relaciones Internacionales, que hemos agregado en este momento a la Comisión de Movilización más de 15 organizaciones que están dispuestas a sumarse. Tenemos una comisión de análisis, tenemos una comisión, una secretaría de comunicación y de organización. Nuestra toma de decisiones, para hacerla más ágil, hemos hecho mini asambleas sectoriales. Esta semana hemos estado con la organización de jóvenes para ver nuestra presencia territorial. También hemos estado con el equipo político, con la propia mini asamblea de territorio para prepararnos para la coalición. Entonces nosotros tenemos muchos equipos de trabajo donde se renuevan, o sea, es el día a día, ¿verdad? Inclusive, y lo pueden ir a ver con las personas que trabajan en relaciones internacionales, inclusive las personas que son miembros del Consejo Político, que no tendrían que competir por hacer cierto trabajo, se han sometido al escrutinio de una comisión o de la asamblea para ocupar espacios. Entonces yo creo que explicar aquí todo lo que es la unidad, yo creo que sería bueno un programa para eso, pero decirles pues que es una información real, es correcta, fue tomada en pleno del Consejo Político, así como vendrán otras tomas de decisiones que nosotros las hacemos creyendo en la sabiduría de todos los que ahí estamos, que estamos tomando las mejores decisiones para la unidad nacional en este momento, en este contexto, y que pueden ir surgiendo más, porque lógicamente nosotros no estamos una organización nueva y estamos en tiempos de asedio donde todo lo que se nos hace difícil, inclusive yo veo gente azul y blanco que critica nuestros espacios y que está en nuestros espacios donde no se da esta dinámica, donde no se dan estos procesos y no los critican, pero yo siempre abierta, pues lo que venga y se filtre, nosotros tenemos con qué respaldarlo, no hay ningún problema en eso, siempre y cuando tenga una verificación. Lo demás serán chismes, pues, y yo creo que la prensa no debe prestarse al que dicen o al que dirán, sino a cosas comprobadas. Son asuntos internos de la Unidad Nacional y el cambio obedece a varias situaciones aquí que le fueron expuestas en bilateral. Yo estuve en la llamada, así que no hay, digo yo, pues más que explicarle a los dos señores que ya lo saben, pues, y no creo que sea en detrimento de su persona, que sea algo personal. Si a mí la asamblea me dice que ya no, o que pare de mis funciones, pues yo no voy a despotricar contra la unidad, ni contra la coalición, ni contra ningún espacio que está forjando esta lucha, y que yo creo que esas son pequeñas cosas que atrasan el proceso, que la gente no quiere vernos en eso, quiere vernos avanzando, quiere vernos organizando y quiere vernos con resultados, y esperamos tenerlos. Yo quisiera... ¿Cómo no? Creo que antes de pasar, espérame, Jaime. Creo que es una cuestión interna. Sí, que vos lo pusiste espérame, Jaime, solo porque tengo que darle a Luis. Yo te voy a dar tu tiempo, no te preocupes. Es que quiero responder a la alusión que ella dijo por segunda cosa. Porque... Sí. Y lo vas a pasarle a Luis por respeto. Pues es que para no perderse el hilo. Mira, no se va a perder, la gente está interesadísima. Incluso vas a generar más audiencia ahorita. No te preocupes, yo te doy tu tiempo. Cuando uno se somete a una organización, uno tiene que ser disciplinado.
Yo por eso no estoy en una, no vaya a ser, no quiera aceptar o tal vez me vaya a someter a un partido político mañana, pero cuando yo me quiera meter a un partido político y hay autoridades electas y me dicen, veo, esta es tu función, yo tengo que asumir disciplinadamente lo que el partido, la organización, etcétera, la coalición decida. Entonces creo que tenemos que ser maduros en eso. Y comparto en este momento lo que dice Ivania, son cosas de lo interno y así lo tiene la alianza y así lo tiene el frente y así lo tiene el PLC y así lo tiene el C por el Luis, y después le paso a Jaime por alusión personal. Mira, yo entrevisté esta semana, casualmente el 25 de febrero, a don Luis Sancho, ¿verdad? Que fue parte o fue jefe de comunicación de la campaña de la UNO allá en las elecciones de 1990. Y este tipo de escenario, y este tipo de intrigas, y este tipo de señalamientos, y envidias, y vos me caes mal, y vos me caes bien, son propias de un proceso de depuración y de maduración, de madurez de la unidad. Yo, en la parte histórica me gusta profundizar y con la gente que la vivió casualmente, porque es gente que te puede hablar de lo que se estaba, el escenario que se estaba delante de sus ojos en aquel momento. Y bueno, pues, por ejemplo, la UNO, 14 partidos políticos, una gran alianza en la que estaban desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. O sea, don Luis Sánchez era del Partido Comunista. Y ahí estaba también la extrema derecha de los conservadores y demás. Y los pleitos eran propios. Y ni siquiera fue tanto el pleito, por ejemplo, por la candidatura de doña Violeta, porque la mayoría coincidían en que era la indicada para hacerlo, sino por las cuotas de poder que iban a tener si llegaban a alcanzar la presidencia y gobernar por la Asamblea Nacional, cuántos diputados míos, cuántos diputados tuyos. Es decir, en todo este proceso hay siempre una incomodidad y me parece a mí que va a depender de la madurez de cada uno de los que dicen, sí, me quiero sumar a esto, el éxito o el fracaso. Las cuestiones internas de cada organización, me parece a mí que discutirla en este programa, meternos en la profundidad de eso, no sé si en realidad sirve para que nosotros, para que la coalición sea o tenga una mejor forma y se consolide y avance. Yo respeto muchísimo los procesos de cada organización, pues, que si hay uno incómodo, dos incómodos, pueden haber 3 o 4, pero si estás dentro de la organización, hermano, estás sometido a ella y a lo que un consejo colegiado tome como decisión. Eso por el lado del proceso de unidad y este tema de la unidad nacional. Por otro lado, me preocupa mucho el tema que estamos viendo a Ortega, como decís vos Miguel, en disposición de un fraude electoral claro. El vencimiento del término del memorando de entendimiento indica que él solamente está en disposición de seguir en la posición en la que estaba hasta antes del 2018, ¿verdad? Y me preocupa que estemos conformes, digo conformes en el sentido de que, bueno, pues, y ahí, si ese es el escenario, ahí vamos a seguir. Vamos a seguir a ver qué pasa de aquí al 2021 y a ver si hay algún milagro y a ver si entrega el poder, porque, bueno, pues la presión internacional o porque la OEA o porque, bueno, pues el Espíritu Santo de pronto hizo un milagro y, bueno, pues yo creo que estamos siendo ingenuos en ese sentido y digo ingenuos en la totalidad de lo que estamos aspirando a que haya cambios en el país. Parece que apostamos a bajar la luna a pedradas y eso es difícil. Pues bajar la luna a pedradas nadie lo va a hacer. Y Ortega no se va a bajar de ahí donde está si no hay una verdadera presión, si no hay disposición de grupos de poder, ¿verdad? O de los poderes fácticos de ponerse de acuerdo para presionar, porque lo hemos dicho aquí ya en otros programas, hay que repetirlo de nuevo, golpe con impuestos, golpe con auditoría, golpe con acoso fiscal, golpe con acoso en el INSS, ahora le fueron a pintar las paredes al COSEP.
¿verdad? En un acto fascistoide completamente propio de regímenes totalitarios. ¿Y cuál es la respuesta? Un comunicado denunciando que nos están pintando las paredes. Un comunicado diciendo nos están poniendo más impuestos. Un comunicado, no nos quiere el gobierno, nos va a quebrar. Perdóname, o sea, yo quisiera que de pronto entendiéramos todos, inclusive los señores del sector privado, que en la medida que le mandan más comunicados, pues la pared se la llena de comunicados Ortega, seguramente los tiene así como un museo y se ríe de ellos, mira lo que decían aquí, mira lo que decían aquí, mira lo que... O sea, no sirve, hombre. Documentarlo es bueno, pero las acciones son más contundentes. ¿Qué pueden hacer de aquí al 2021? Porque yo miro la conformidad. Yo miro una conformidad y vamos al 2021, no hay otra forma de hacerlo, vamos al 2021. Y ahí vamos a ir, no veo yo algo diferente que haga pensar, como decía, como vos citabas también, Miguel, a Fabián. Ortega solamente va a negociar una salida cuando a él le convenga hacerlo porque le favorece, o cuando la presión sea tal que sienta que es lo mejor que puede hacer. De lo contrario, ahí está. Y lo que yo veo es que ahí va, y nosotros viendo pasar el caballo otra vez, como cuando se hizo el golpe constitucional a la Constitución para permitir la reelección, lo vimos pasar, un caballo que vimos pasar delante de nuestros ojos, así de pasito a pasito, así lo vimos. Y así estamos viendo ahorita, como él va caminando hacia el 2021, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Aparte de hacer este programa, de mantener alzada la voz, de tratar de hacer algunas acciones, ¿qué estamos haciendo más? Yo siento que nos conformamos mucho con algunos chispazos, pero en términos generales, yo no veo que haya realmente disposición de presionarlo. Que Trump va a tomar decisiones. Que los europeos van a tomar decisiones. Y todo está eso dentro de lo que puede ocurrir. Y a veces veo incluso que algunos que dicen que son opositores hasta alzan la voz para decirle, es que no es el momento para que pase eso, hombre. No sancionen al ejército, hombre. No, es que ellos no están metidos en esto, no se involucraron. Es decir, hay toda una hipocresía a veces que es evidente que juegan un papel en el sentido de, bueno, mantengámonos en esta posición porque el aterrizaje es suave, ahí ve el avión cayendo, ahí va bajando y va a ser así, vamos a llegar hasta ahí, a ver qué se puede. Esa conformidad a Ortega le hace más cómoda su cabalgata hacia el 2021. Jaime, por alusión personal de Ivania, ¿cuál alusión? No entiendo. Mira, en primer lugar, quiero, esto que puse, que pregunté, no es chisme, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, vos mismo me has dicho, en tantos años que tenemos de hacer Cuarto Poder, que cuando uno recibe una información, tu trabajo periodístico es preguntarle a todas las partes, verificar si es verdad o es mentira, y después comunicarla y que el pueblo y el público sea el que juzgue cuál es la realidad de las cosas, ¿verdad? Cuando cualquier persona decide asumir un cargo directivo en una organización o en un partido político, se convierte en figura pública. Y yo estoy claro que la vida privada de alguien se debe respetar y siempre la hemos respetado. Pero cuando una institución o una organización hace cambios de este tipo, y sobre todo cuando los cambian con los términos que la carta dice, ¿verdad? Y una de las personas que cambian fue el que hizo la presentación de las reformas, de la propuesta de las reformas electorales, junto con Douglas, en el hotel cuando se hizo la presentación al pueblo y a la comunidad internacional, pues lógicamente es noticia. Y entonces después de cuando yo recibo esa carta, que me la llegan, lo primero que hice fue hablar con miembros del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco y me dijeron que sí es cierta la carta. Después hablé con miembros de los dos que fueron a los cuales fue dirigida la carta, porque la carta fue dirigida a Danilo Aguirre y a Bonifacio Miranda, y los dos me dijeron que se sentían molestos por la carta, pero que además no le habían dado chance de poder contestar ni defenderse ni que le dieran una explicación. Y Vari acaba de decir ahorita que con ellos se habían hablado y que se había discutido.
yo te puedo, ya anda circulando en las redes, y no es invento mío, ni es cuento, ¿verdad? Ni es chisme, pero te voy a leer, por ejemplo, el primer párrafo de lo que mandó, de la carta que escribió, que le contestó Danilo Aguirre, y el lunes Bonifacio va a contestar también, y lo voy a tener a los dos en el programa para que puedan expresarse. Dice lo siguiente: nos purgan del grupo tripartito pro reformas electorales de un plumazo, actuando como si estuviéramos en un consejo militar o en un juicio político, y peor, escamoteando detalles cruciales de la verdad sin darnos la oportunidad de defensa y sin escuchar ni conocer nuestros puntos de vista. Hago esta afirmación sin ningún temor ni arrepentimiento por mis actos. Tengo mi conciencia limpia y con pleno derecho dejo establecido aquí que mi compañero y yo estamos siendo víctimas de un procedimiento arbitrario, y no solo arbitrario, sino también premeditado, porque retirarnos del bloque pro reforma fue una decisión planificada desde tiempo atrás, y explicaré más adelante por qué. Y sigue la carta dando más explicaciones y más puntos de vista. Entonces, pero lo importante es que cuando, y yo creo y vuelvo a insistir, que este programa, igual que mi programa, cuando tenemos noticias, es nuestra obligación darla a conocer, y dar a conocer los dos puntos de vista. Por eso, y aprovechando que estaba Iván aquí, que no sabía que iba a estar en Cuarto Poder, pues aprovecho para sacar la carta y que ella explique, y ya también puedo decir lo que otros habían dicho, que me dijeron lo que estaba. Esa es la única razón por la cual se hizo, pero vuelvo y aclaro, esto no es ningún chisme, no lo inventé yo, ahí está, y ahí está la contestación por escrito de uno de los afectados, punto y sencillo. Me vas a disculpar, Douglas, un momentito, pero por alusión personal, y miro que Ivania quiere aclarar algunos puntos, y para cerrar este tema, ¿qué tiene que ver, Jaime? Yo no sé, tantos años de ver el partido y cómo funciona en cuestiones internas de cada una y animadversiones que se crean, como lo dijo Luis, pero si vos le querés dar la importancia nacional, que con esto pues se acaba la coalición o el dictador, ya hay que, ni siquiera elecciones hay que ir, pues tengo que darle a Ivania el tiempo, y discúlpame, Dula, que inmediatamente paso con vos. Adelante, Ivania. Hace unos minutos, hace una semana. Solo un minuto. Ivania, sí. Vale. Solo un minuto. Adelante. Ya no voy a ahondar en el tema. Solo un minuto. Como una reflexión personal. Después de 23 meses me ha costado un montón aceptar que no voy a decir nada que favorezca al régimen, que no voy a darle nada que favorezca al régimen, no más. Y por eso yo le pido a todos los liderazgos, a todos, a los chavalos, se los he pedido, a todos, no le demos cancha al régimen, ni un centímetro, ni uno siquiera. Tenemos todos los procesos internos dentro de la unidad para evacuar cualquiera de los temas. Y los chavalos al menos nos han dado un ejemplo que lo han hecho. Los cercanos lo han hecho. Y yo te lo digo en este momento, yo no voy a darle más. Si alguien quiere, nos conoce, a los 12 estamos a la disposición, pero yo no voy a darle un segundo más al régimen para que goce de nosotros, porque nos ha costado demasiado la lucha. Y te digo que me ha costado a mí porque tengo un montón de cosas que decir. Y desde la mejor posición, no porque haya sido escarcelada, sino porque yo he luchado contra este régimen desde 2010. Entonces, yo solo le digo a Jaime que él es dueño de su programa, y este mensaje no es para los medios de comunicación, que yo le tengo un grandísimo respeto y ojalá que estén ahí para criticarnos, para decirnos, para todo. Pero a los que alcanzamos algún o llegamos a alguna gente, o alguna gente confía en nosotros, no le demos cancha al régimen, ni un centímetro, ya no más, ya nos vapuleó bastante. Van siendo casi 2 años y no damos para tanto, no resistimos para dentro de nosotros más. Pero si lo quiere evacuar, es libre de hacerlo y todo, pero yo, para mí, es una toma de decisión interna. Eso fue, le dije que es real la carta, y hay mecanismos donde hacerlo. Si algo daña a la unidad, daña a la coalición, daña a la oposición, de donde venga, no va a salir de mí. Solamente, Miguel. Como de Douglas. Vos tenés 23 meses, Douglas. Yo tengo 15 años de estar luchando contra la dictadura de Somoza. La dictadura de Ortega. Y es consecuencia que muchos, que no se las deseo a nadie, por si queremos
puedes hablar de Douglas. trayectoria y de tiempo. Respeto, por favor, Jaime, a nuestra invitada. No, Douglas, lo mismo adelante. digo, lo mismo Ella digo. Bueno. no te ha Douglas. respetado, disculpame. Adelante, Douglas, Bueno. por favor. Creo que Luis ha puesto la discusión de lo que deberíamos estar discutiendo, pues, porque efectivamente la sensación de que hay un conformismo, que la gente se ha acomodado, es algo que se discute en las calles. Quiero hacer una pequeña reflexión porque yo diría que en Nicaragua hay una especie de tres realidades. Pues una realidad que es la de la que la gente que está en la calle, que está sobreviviendo, que está padeciendo. La realidad de los celulares, de las pantallas, es otra realidad muy distinta. Y otra realidad que yo diría que es la del nicaragüense que está fuera del país. Son realidades muy distintas todas ellas. Creo que nosotros como oposición tenemos que hablar sobre todo a la realidad del nicaragüense que está padeciendo los problemas. Creo que hemos cometido el error de hablar mucho de lo que sucede al interno y eso realmente no le interesa a la gente. A la gente le interesa que nosotros estemos hablando, y más allá de la represión, porque la represión es una de las dimensiones de la crisis. La otra dimensión es que yo uso mucho taxi, pues, y hablo con mucha gente. No se aguanta la rodadera, te dice todo el mundo. Te roban en la rotonda, te roban donde sea y está la policía a 2 o 3 cuadras y no pasó nada. Es decir, la criminalidad en Nicaragua está creciendo. La corrupción, la presión fiscal, no hayan de dónde sacar dinero, la energía, el cobro del IBI, todo eso la oposición tiene que tener un mensaje, tiene que tener un discurso político y en eso es lo que nos tenemos que centrar, no en este tipo de discusiones, y ahí me van a disculpar. Creo que pues no estamos conformes, Luis, para nada, y la mayoría de la gente no está conforme. La cuestión es que también las etapas han cambiado y aquí hubieron muchos intentos, sobre todo la UNAP. La UNAP hizo un sinnúmero de llamados para retomar las calles, creo que fueron más de 11 llamados a marchas masivas que se intentaron de hacer, que no se pudieron hacer por el despliegue desproporcionado, brutal de la Policía Nacional. Y eso nos hace un llamado a la atención, pues. Esa modalidad de movilización, de convocatorias, de llamados, ya no funciona. Lo que podría funcionar es que vos movilices gente organizada y todavía no se tiene ese nivel. Y en eso es lo que se está trabajando. Porque esa presión, eso el hacer algo, el qué podemos hacer, solo va a pasar a través de eso. En el caso de Ortega, pues efectivamente hay que reconocer, no la está pasando bien, pues porque nosotros creo que nos equivocamos cuando pensamos de que está tranquilo, que está en su charco, como decía mucha gente. Realmente no está en su charco, está muy presionado. Y por más presión que haya, siempre va a jugar, pues, porque creo que nosotros no podemos esperar que un león... Douglas, tengo que interrumpirte porque me parece a mí que estás diciendo cosas que de las que yo discrepo y debo ponerlas en la medida que vas hablando. Yo creo que Ortega está cómodo hasta el punto que dejó que el memorando se venciera. Eso es una señal inequívoca de que a él le vale madre hacer reformas y que va en la misma decisión o en el mismo camino que ha traído hasta ahora al país. O sea, eso es una cosa. Y lo otro, no es solamente con marcha, Douglas, que puedes presionar a Ortega. Aquí ha habido una y otra vez llamados a desobediencia civil y no hay respuesta. Aquí se le ha pedido al sector privado que haga un paro y no hay respuesta porque no es el momento, porque es una estrategia que se está todavía sobre la mesa, porque tiene que ser una cuestión organizada y que, bueno, discurso tras discurso, pero no es solamente marchar. Yo creo que hay una serie de elementos que se pueden juntar y a la vez hacer movimientos estratégicos como lo que vos estás describiendo, pero que hay un sector, y efectivamente el sector privado, se ha resistido todo el tiempo a hacer eso. Douglas, ¿Cuál es el discurso de uno de los... ¿Cuál es el discurso de uno? Termino con esto. Termino con esto, amigo, solamente le digo. Ha habido uno de los representantes de la alianza que dice, no, eso va a terminar de quebrar al país, no terminemos de matar al país. Entonces creo yo que hay una comodidad en ese sentido y Ortega camina y camina en la misma dirección. Gracias, Douglas, perdóname. Ok, Douglas. Bueno, aquí un punto que podría ser controversial, pues yo creo que la gente lo que está esperando en general es cómo puede ayudar a ocasionar el cambio. ¿Qué se tiene que hacer para presionar para que se dé el cambio político? Y desde mi posición personal, yo creo que estar esperando que el sector privado, que las élites económicas hagan algo, ellas
ahí nos vamos a quedar esperando. Esa es mi posición. Yo lo que le ofrezco, yo, Douglas Castro, en las posiciones que estoy organizadas es llamarme, escribirme, organizarte, meterte en mi organización y vamos a hacer todo lo posible para que haya un cambio político. No puedo estar esperando que el otro. Es como la posición de que sancionen, que la presión internacional. Creo que esa es una posición de que el otro haga algo. Es decir, que el sector privado, que la comunidad internacional sancione. No, es decir, la oposición tiene que demostrar más alternativas. Porque para que toda la gente se haga sentir. Eso es lo primero, pues. Porque lo otro es, bueno, si el sector privado no hace un paro, entonces, ¿qué pasó? Le expulsamos de la coalición nacional, no es un aliado, no es parte de la oposición y vamos a llevar esa ruptura. Creo que eso es muy delicado, pues, e inclusive habría que debatirlo. Pero te hago esta pregunta, Douglas, perdóname que igual, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuánto si en la alianza cívica, ¿verdad? Se toman decisiones por votación o se busca consenso y hay varias organizaciones de jóvenes ahí? ¿Cuántas veces las organizaciones de jóvenes han pedido que se vaya a un paro? ¿O cuántas veces las organizaciones de jóvenes han pedido que se vaya a la desobediencia civil y que se haya sometido a votación? Porque lo que he oído, las últimas veces que yo he oído a representantes de jóvenes en participaciones, han dicho que ustedes están de acuerdo con el sector privado de que no es el momento y que no es lo que más conviene. Entonces, contesta Douglas. ¿cuál es? Bueno, ¿cuántas veces? Douglas, la pregunta está hecha. ¿Cuántas veces? Es inconmensurable porque se ha pedido y es incontable. Y la cuestión es que, porque ese es un mecanismo de protesta, y aquí hay que reconocer que cuando nosotros hablamos de protesta, la protesta es voluntaria. Vos no podés ponerle una pistola y obligar a alguien que haga un mecanismo de protesta. Es como las marchas. Vos haces una convocatoria, te organizas y va el que quiere tomar el riesgo de hacer esa medida de protesta. Ese es un riesgo que el sector privado no ha querido asumir. ¿Lo podemos obligar nosotros? No. ¿Qué me decía una vez que conversaba yo con una persona que fue comandante de la revolución en los años 70? Nosotros nos impusimos ante el sector privado que fue un aliado porque nosotros teníamos las armas. Lamentablemente nosotros no tenemos las armas ni las queremos tener para ejercer ese tipo de presión. La presión que se ha hecho es la presión de la opinión pública y parece que no ha sido suficiente. Pero vuelvo, no podemos quedarnos en esa impotencia de esperar que un actor tercero como el sector privado haga ese tipo de acciones. Lo que te dicen a vos, Jaime, que uno está de acuerdo con eso, realmente no es cierto. Como te digo, eso hay que discutirlo. La posición es que nosotros necesitamos que el sector privado efectivamente sea más beligerante. Y la beligerancia no solo pasa por el paro, pasa por otro sinnúmero de cosas, que se apoye con más recursos a la oposición, que haya una cuestión más vocal, más beligerante, ese tipo de cosas. Creo que te contesté. Es que yo hago este comentario porque yo vi a Lester alemán, con canal, lo digo con nombre y apellido, en el canal 10, y uno de los amigos llamados televidentes lo llamó y le preguntó y le dijo, ¿por qué no se ha convocado un paro nacional? Y Lester dijo, bueno, paro nacional es una opción, pero en este momento no es el más indicado ni es el más efectivo. Entonces, cuando yo oigo y se le dice, y pareciera que se le quiere echar que la culpa, que es el sector privado, que es el COSEP, el que está bloqueando cualquier paro, pues yo creo que no es correcto tampoco. Yo creo que ha sido una decisión colegiada entre todos, que diciendo que el paro no es lo que más conviene en este momento. Por eso que te hice la pregunta. Jaime, te voy a hacer la pregunta a vos. Después, discúlpame. Jaime, ¿vos estás de acuerdo con que este es el momento para convocar a un paro nacional? No estoy, yo creo que no es el momento. Ok. Douglas, discúlpame. Ya tú seas vos y otra gente. Douglas. Te refería, Douglas, pues, efectivamente, esa es una decisión gremial, es una decisión del sector privado. Porque como te digo, yo ni empresa tengo. ¿Qué me voy a parar? Yo lo que yo he sido toda mi vida es un trabajador universitario y que he dado clases. Entonces creo que muchas veces asumir esa decisión a la otra persona no es correcto, pues es una decisión gremial. Ivania, para ir al corte sobre el tema, paro o no paro, presión o no presión más fuerte. Lo que tengo que salir no puedo quedarme a decir es que dejemos de pedirle a los chavalos que sean ellos quienes pongan el pecho, quienes vayan adelante de las marchas, quienes vayan adelante de las estrategias. Me voy a sumar a decir que tenemos el país que hemos construido y somos nosotros los que tenemos que cambiarlo. Toda la estrategia en conjunto, marcha, paro, desobediencia civil, paro estudiantil, lo que sea, hagámoslo juntos,
porque una vez que estemos consolidados y lo vamos a hacer, creo que vamos a decir realmente que esta oposición está consolidada. Y yo estoy muy de acuerdo con el paro, creo que es la cuota que deben de poner los empresarios. En el momento preciso hay que disparar con el paro.